Bueno, Tiziana Policel, presidenta de Consecomercio, está con nosotros. Bueno, hay muchas cosas. La agenda es abierta, Tiziana. Muchas gracias por venir. Y entremos en algunos detalles. Por ejemplo, fíjate, estamos ya comenzando, ¿no? El penúltimo mes del año 2022, los dos últimos meses. Ya uno puede comenzar a hacer una especie de, no sé, retrospectiva o balance de lo que ha pasado durante este 2022. Para el sector comercio y servicios, ¿cómo se han visto las cosas? Bueno, la verdad, en términos generales, por lo menos de lo que nos reportan las cámaras afiliadas a Consecomercio, es que no se cumplieron las expectativas que teníamos a principio de año. Tuvimos un primer trimestre bueno, con crecimiento moderado, pero crecimiento al fin. Luego hubo, de alguna manera, una ralentización de ese, y en algunos casos un freno de ese crecimiento. Por supuesto, si hablamos en términos de comparar lo que fue el año anterior con este, es obvio que hay mejoras. Todavía el año pasado teníamos COVID, teníamos restricciones, teníamos una serie de problemas que de alguna manera se han ido superando poco a poco. No es tan rápido como nosotros creíamos, pero hay un grupo de comerciantes pues que evidentemente su mejor mes o su mejor trimestre es el último. No ocurre con todos los sectores del comercio. No, son diferentes, ¿no? Exactamente. Ahora, pero ¿qué crees tú que ocurrió? Cerrábamos un 2021 con un buen nivel de expectativas, con cierto optimismo. Arrancamos, como tú bien señalabas, un primer trimestre también con, bueno, un buen nivel también de interés de lo que podría ocurrir, con algunos pronósticos incluso. Pero comenzaron a tomarse una serie de decisiones. El tema del impuesto a las transacciones financieras, el tema del financiamiento y el encaje legal. Y por ahí hay una cantidad de situaciones que sencillamente paralizaron o ralentizaron, como tú decías, todo este proceso. Sí, bueno, cuando justamente empezamos a ver ese freno en abril, en mayo, obviamente hicimos nuestro monitor, nuestras encuestas correspondientes, y ahí el tema impositivo, el tema de la voracidad fiscal pesa muchísimo. Sobre todo ese que ustedes tienen sostenidamente como un señalamiento, el de los tributos municipales, los tributos de las alcaldías. Pero no únicamente eso, porque hay que tener claro que de hecho hay un proyecto en estudio en la Asamblea de Armonización, pero hemos señalado que nosotros no estábamos pidiendo una estandarización municipal, lo que estábamos pidiendo era realmente una armonización, porque no solo son los municipales, es la combinación de todos los tributos, que nos hacen incluso poco competitivos a la hora de pensar en exportación, a la hora de pensar en otros mercados. Las tasas son fuertes, porque no solamente además son los impuestos como tales, los impuestos municipales, sino incluso los servicios públicos, que han crecido sus tarifas de manera relevante. Lo segundo, por supuesto, el tema del crédito. De alguna manera había una aspiración de que se flexibilizara un poco el tema del encaje, cosa que no ocurrió. Y por supuesto, teníamos muchos años sin reponer inventario. Si no repones inventario, pues no hay manera de impulsar las ventas. El crédito al consumo es indispensable. Hay sectores que no pueden de alguna manera arrancar sin crédito, como por ejemplo la construcción. Entonces el sector comercio que atiende a la construcción es importante, es numeroso, y ese por supuesto no tuvo un buen año. Y finalmente el tema del contrabando. El tema del contrabando y la informalidad son dos elementos que de alguna manera pesan mucho en el comercio formal. Sí, y además se tomaron algunas decisiones en cuanto al nivel arancelario, pero aún así hay un peso, yo diría que muy significativo, de parte de los importadores dentro de lo que es la movilidad económica del país. O sea, se habla de darle el aliento suficiente a la industria, pero a pesar de ello, el nivel de importación es abrumador. Bueno, y lo que entra por contrabando, ¿no? Es que incluso cuando hablamos del tema de Colombia, por ejemplo, la industria reporta que tiene capacidad instalada, pero esa capacidad instalada requiere de recursos para poder producir y eventualmente pensar en exportación. Entonces el tema crédito está pesando mucho en que no ocurra esa reactivación con la velocidad que quisiéramos, ¿no? Y por supuesto el comercio lucha contra muchas amenazas, ¿no? Y por supuesto contrabando e informalidad son una de esas, ¿no? Ahora,
tú puedes crecer, claro, pero necesitas diversificarte. No puedes permanecer, bueno, sí, estamos exportando ron, estamos exportando cacao, estamos exportando camarones. Eso no es el universo económico venezolano, ¿no? Exacto, no, es un buen comienzo. Yo creo que hay que reconocer que ese tipo de empresas está haciendo un esfuerzo importante, impulsando lo que es la marca Venezuela en el mundo. Yo creo que son iniciativas importantes, pero son insuficientes, porque realmente para nosotros pensar en ese desarrollo es necesario pues ampliar muchísimo más esa oferta o profundizarla, y en cualquier caso pues se requieren recursos. Claro. Ahora, por cierto, mencionabas Colombia, ya va más de un mes de esa reapertura comercial. Hay una circunstancia, bueno, ayer estuvo aquí en Venezuela Gustavo Petro, se reunió con Maduro, etcétera, evaluaban la situación del comercio ilegal, del contrabando, de las trochas, en fin, pero el proceso parece ser muy lento, no solamente con girar una instrucción, ciérrenme las trochas, el que vaya por las trochas lo vamos a acusar de contrabandista. Hay algo más, hay mucha complicidad, lo denunciaba el propio Petro, hay complicidad de cobro de comisiones de funcionarios estatales venezolanos y colombianos. Sí, es que ese tema no se resuelve con medidas en la frontera únicamente, las medidas en la frontera son una parte, pero también al final de la cadena hay que tomar medidas. Y es por eso que Consecomercio desde abril está solicitando, entre otras cosas, la reactivación de la Comisión Presidencial contra el Ilícito Aduanero, porque esa era una comisión que existió en el 2001, tuvo buen resultado y evidentemente tienes que atacar el problema donde entra la mercancía, pero también en el punto final, sancionando a quien venda mercancía de contrabando, solicitando, haciendo inspecciones en ese sentido. La combinación de las dos cosas es lo que da el resultado. Sí, definitivamente, además ahí se entremezclan una serie de intereses a los que a lo mejor uno intuye, sospecha, pero no sabe al final de cuentas quién es. Es que justamente esa comisión tiene como objetivo la investigación, cosa que no podemos hacer los empresarios. Los empresarios podemos señalar, pero el que tiene las competencias de investigación es el gobierno. Desde luego que sí. Bueno, hacemos una pausa, Tiziana. Conversamos con Tiziana Policel, presidenta de Consecomercio. Bien, seguimos nuestro diálogo con Tiziana Policel. Se me escapaba un detalle en el segmento anterior sobre el tema de la devaluación del peso colombiano versus el dólar. Aquí estamos sobrevaluados con una evidente depreciación del bolívar. Hay una tasa que va subiendo, incluyendo la oficial, pero en Colombia ha ocurrido un fenómeno tremendo, ¿no? Y hay una devaluación. ¿De qué manera puede afectar la relación comercial todo esto, Tiziana? Bueno, todo eso afecta, sin duda alguna, y bueno, en algunos casos puede favorecer a Venezuela, en otros casos no. Todos esos movimientos van a afectar de alguna manera esa relación, pero incluso la semana pasada estuvimos en Colombia y observábamos, ¿no? en cómo a ellos les cuesta incluso trabajo el tema, están como nosotros hace algunos años, ¿no? Que todavía no tienen esa práctica del manejo del cambio, etcétera, y le decíamos que nosotros... Dígame en Argentina hay 14 tipos de cambio. Le decíamos a algunas personas que nosotros veníamos del futuro y le explicábamos cómo era, ¿no? Y evidentemente eso los puede impactar en este sentido. Pero el tema con Colombia es interesante porque ellos probablemente en este momento tienen una expectativa altísima con nosotros, porque recuerdan la Venezuela de hace 8 años. Eso no da impresión que vaya a repetirse. Y por supuesto... No tardará mucho. Sí, y por supuesto ellos todavía no entienden que este mercado no es el mercado que era hace 8 años, y hay que explicarlo, incluso para que esas expectativas sean lo más realistas posibles, ¿no? No, desde luego que sí, y además que ellos, frente al cierre de la relación comercial hace 7 años, bueno, comenzaron a diversificarse y fueron hacia otros países, fueron hacia el Ecuador, fueron hacia el Perú, fueron hacia Centroamérica. Es lo que nosotros hemos señalado. Cuando tú abandonas un mercado, alguien lo ocupa. Eso es un principio básico. Y entonces tú tienes que empezar de cero. Tienes que empezar a ver cómo reposicionas el producto, cómo de alguna manera muestras ventajas, etcétera. Pero perdiste ese mercado. Alguien ocupó el lugar. No te están esperando. Y eso hay que tenerlo claro en ese tipo de relaciones, ¿no? Y por supuesto, quizás una de las cosas que ya las estamos observando, y yo creo que es importantísimo señalarla, como del lado de Colombia, con este primer mes, tienen mucha información precisa y detallada, cosa que Venezuela no tiene.
no dispone. Sí. Entonces, ese detalle yo creo que la apertura de la frontera yo creo que va a empujar a que nosotros también entendamos que las autoridades venezolanas tienen que empezar a dar cifras. De aquel lado ya existen, de este lado todavía no las tenemos. Ahora, retornando al país, si establecemos un contraste, Tiziana, entre lo que fue el cierre del año 2021 y ya adelantábamos algo anteriormente, este cierre de 2022 del sector comercio y servicios no está entonces, digamos, de la misma forma, ¿no? Y con un nivel de aliento y expectativas como hubo en aquel momento. Sí, las expectativas que teníamos... Bueno, habrá ventas, desde luego, siempre estos dos últimos meses. Para un sector. Claro, para un sector. Para un pago de utilidades, los viajes, en fin. Hay algún movimiento. De hecho, regresando al tema, por ejemplo, Colombia, había una expectativa real en todo lo que es el comercio y los servicios que gira en torno al turismo, de que de alguna forma, con el restablecimiento de esta relación formal, pues iba a retomarse el tema turístico, que para los colombianos es muy importante el destino turístico de Venezuela, es apetecible. Bien. Y bueno, había mucha expectativa. Fíjense que ha pasado todo este tiempo y todavía no tenemos vuelos regulares. Eso te iba a comentar, todavía el tema, a lo mejor lo hablaron Petro y Maduro, ¿cómo reanudamos esa fluidez del sector comercial? La verdad que ojalá que ese haya sido definitivamente un tema, ya conoceremos el resultado, pero es indispensable para realmente nosotros hablar de esa apertura, el restablecimiento de los vuelos. Eso es clave. ¿Qué debería hacerse? Se me ocurre preguntarte. Transcurrir otro año más, generarse nivel de interés y de algunos pronósticos, como te comentaba antes, y cerrar este año y el Estado no termina de tomar las decisiones necesarias. ¿Qué hace falta? Bueno, yo siento que lo que hace falta es una mayor capacidad de respuesta, más rapidez. Nosotros sentimos que puede haber voluntad, somos escuchados, etcétera, pero finalmente todo lo sentimos muy lento y el país realmente requiere más rapidez, más reacción. Obviamente nosotros los comerciantes por naturaleza reaccionamos muy rápido y estamos acostumbrados a esa velocidad que es necesario definitivamente del lado del gobierno que esas decisiones se tomen ciertas decisiones se tomen con mucha más rapidez. Porque de alguna manera... el tema aduanero, el tema del encaje legal, eso tiene que resolverse. Hay que desentrabar, digamos, muchas cosas. Hay disposiciones que hay que revisar, que están generando incertidumbre en el comercio. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la factura digital, todo lo que tiene que ver con ciertas disposiciones que impiden una mayor dinamización del comercio electrónico. Hay que hacer una revisión y eso tiene que ser rápido, porque además son disposiciones que de alguna manera están entrabando esa posibilidad de que esto fluya. Insisto, el tema de la informalidad y el contrabando le hace un daño inmenso al comercio formal. Eso te iba a decir, porque mientras no se aceleren las decisiones que sean favorables para el sector comercio y servicios, va a seguir creciendo la informalidad y a propósito de ello, en el comercio electrónico sencillamente abruma, multiplica la informalidad. Sí, es verdad, eso es un elemento importante, pero no quisiéramos verlo de esa forma, porque todo se puede controlar, ¿ok? No quisiéramos de pronto pensar, pero sí, definitivamente, redes sociales, etcétera. Antes la informalidad era una informalidad de acera, ahora es una informalidad de dispositivo, ¿no? Entonces, ahí hay elementos que hay que mejorar, hay que revisar disposiciones y hacerlo de manera rápida, de manera que el comercio sienta tranquilidad de poder implementar algunas estrategias que muevan un poco, que dinamicen el comercio. Claro, desde luego. Bueno, gracias Tiziana por toda la información. Hicimos un buen recorrido en términos generales de lo que es el sector y cómo van las cosas cuando nos aproximamos pues a la parte final de este año 2022. Nos vamos a una pausa. Al regreso tendrán el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.